Bueno, hermano, gracias damos al Señor por este tiempo que nos da, de poder estar reunidos, de poder aprovechar estos minutos para compartir la palabra del Señor. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Bueno, bueno, vamos a ver algunos pasajes hablando un poquito acerca de la voluntad del Señor, ¿sí? De la voluntad de Dios. De este tema que quiero compartir con ustedes, que bueno, nos muestra realmente lo que el Señor quiere de nuestras vidas y también lo que el Señor espera de su iglesia, de cada uno de los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Y tenemos varios pasajes para compartir. No creo que podamos leer todos, sino ahí sí vamos a estar 2 horas. Pero bueno, algunos los vamos a nombrar como para tener un poco más de, si los quieren repasar, si los quieren leer después o si alguno quiere anotar, para que puedan también, como decía nuestro hermano y como orábamos, poder repasarlos. Sabemos que todos los que somos del Señor tenemos que estar preparados, ¿sí? Y tenemos que ser conscientes de esto, de estar preparados para cumplir con la voluntad de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para eso, para que cumplamos su voluntad, para cumplir con lo que Él ya también ha preparado para nosotros. El ejemplo más importante, por así decirlo, que tenemos en la palabra del Señor, de alguien que cumplió la voluntad de Dios, fue, claro, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él, obediente al Padre, dejó las glorias celestiales y vino a este mundo. ¿Sí? Siempre lo vemos al Señor cada vez que Él habla de lo que Él había venido a hacer. Él dice que Él había venido a cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Cada vez que el Señor tenía que tomar una decisión o tenía que hacer algo, siempre oraba, siempre se encomendaba en las manos del Señor. Lo vemos allí cuando iba a elegir a los discípulos. ¿Sí? Dice que pasó la noche orando, ¿sí? Buscando la guía, la dirección y la voluntad de Dios. No hizo las cosas así nomás porque sí. Ahora también lo vemos cuando el Señor iba a ir a la cruz. ¿Sí? Él también, dice, obedeció al Padre, cumplió con lo que el Padre le había enviado a realizar. Y el primer versículo que quiero compartir con ustedes es en el Salmo número 40. ¿Sí? ¿Me acompañan a leer el Salmo número 40? Este pasaje también está en Hebreos capítulo 10, versículo 7 al 9. Entonces leemos Salmo número 40, versículo 6 al versículo 8. Y dice allí el salmista, dice, se han abierto mis oídos, y holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Claro, el Señor ya había venido a este mundo con un propósito. Y dice que venía para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad, para cumplir la voluntad de Dios. Porque dice que eso le había agradado y era lo que Dios le había pedido. Y decíamos, cuando el Señor Jesús iba a ir a la cruz o iba a hacer algo, siempre el deseo y el cumplir la voluntad de Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Allí en el capítulo 4, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34, dice el Señor Jesucristo, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. En este mismo libro, en el capítulo 5, versículo 30, dice,
No puedo yo hacer no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, decíamos, alguien que cumplió realmente con la voluntad de Dios fue el Señor Jesucristo. Fue nuestro Señor, fue nuestro Salvador. Ahora también el Señor, a través del apóstol Pablo, allí en el segundo libro, o en la segunda carta a Timoteo, le escribe allí algunos pasajes que quiero compartir con ustedes. No vamos a, por así decir, a meditar en cada uno de estos versículos, sino vamos a dar lectura y vamos a dar rápidamente algún concepto acerca de esto. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 18. Dice 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sea quien he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardarme de forma de las sanas palabras que de mí oíste, en las buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en esto, tú lo sabes mejor. Bueno, decíamos que la voluntad del Señor es que podamos, o la voluntad de Dios, es que podamos aplicar todo lo que hemos recibido del Señor en cada una de nuestras vidas. Y como decíamos al principio, debemos estar preparados para cumplir con la voluntad de Dios. Allí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da estas cosas o estos consejos para la vida de él. Habíamos leído del versículo 6 al versículo 8. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Avivar el don, avivar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Avivar el don del Espíritu Santo, avivar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Después decíamos que desde el versículo 8 en adelante, el apóstol le decía que tenía que estar dispuesto a sufrir, ¿sí? Dispuesto a sufrir. Dice
del 8 al 10, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Claro, no es tan fácil como podríamos decir vivir en estos tiempos, cuando muchas personas se burlan o se ríen de los evangelistas, ¿sí? O muchas veces también sufrimos por ser creyentes, ¿sí? Y muchas veces también los jóvenes, sobre todas las cosas, cuando tienen que ir a la escuela, cuando tienen que tener amistades o compañeros, se burlan de estas cosas. Cuando también en estos tiempos la palabra de Dios ha sido atacada de todos lados, con leyes que van en contra realmente de lo que el Evangelio nos dice. Ahora el apóstol Pablo le decía que tenía que estar dispuesto a sufrir, y esta era la voluntad de Dios. También le decía que él le había dejado un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que había dado Pablo, a partir del versículo 11 y 12 podemos leer, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Bueno, él estaba preso por predicar el Evangelio. Él estaba preso por anunciar las buenas nuevas de salvación. Él había sido perseguido, él había sido apedrado, él había sido encarcelado, maltratado y cuántas cosas más. Ahora dice, él le había dejado un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo a seguir. El apóstol Pablo, hablándole a su hijo en la fe, le dice, mira, yo he padecido por todo esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Ahora también le dice, tenés que retener la verdad, tenés que seguir la verdad. No tenés que apartarte de este libro, precioso, de este libro que es la palabra de Dios. Versículos 13 y 14. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, tenías que tener cuidado, tenías que guardar la fe, guardar la palabra, obedecer y ponerla en práctica. Ella lo iba a guiar, lo iba a dirigir. ¿Se acuerdan a Josué cuando el Señor le dice a Josué, no te apartes de este libro? De día y de noche medita en él, y todo lo que hagas te saldrá bien. Bueno, traemos las mismas palabras a estos tiempos, ¿sí? Para nosotros, para la obra del Señor Jesucristo. Y en los últimos versículos que habíamos leído, dice que a Pablo lo habían abandonado muchos, lo habían dejado, muchos que habían estado con él, los habían dejado solos. Él estaba quizás preocupado, estaba un poco triste porque se habían apartado del Señor, se habían alejado de la verdad, se habían alejado de las cosas del Señor. Dice el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, y da nombres de algunos de los que están allí. Pero él dice, tenga el Señor misericordia de la casa de ellos, porque muchas veces, dice Onesíforo, confortó mi corazón y no se avergonzó de mis cadenas, sino de que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, el apóstol Pablo estaba triste, estaba preocupado, porque dice que algunos lo habían abandonado, algunos se habían apartado de él. Pero bueno, en este pasaje que hemos leído, hemos visto parte de lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas, para estos tiempos. El predicar, el guardar la fe, el estar dispuesto a sufrir,
¿sí? El retener la palabra, el poder orar por los demás, el poder cumplir con la palabra del Señor, aunque, dice, aunque muchos lo habían abandonado. Él sabía, dice, él sabía quién había creído, él sabía en quién había depositado su confianza. Pero también para conocer la voluntad de Dios y para poner en práctica la voluntad de Dios, es necesario algo que también nos podamos proponer nosotros, ¿sí? Buscar la voluntad de Dios, orar al Señor, poder separarnos de lo que es, o apartarnos un poco de lo que es el mundo, ¿sí? Y poder cumplir con su palabra. Vamos a leer allí algunos versículos. Decíamos que conocer la voluntad y poner en práctica la voluntad del Señor requiere oración, ¿sí? Ayer escuchábamos acerca de esto, ¿no? El hermano nos hablaba de por qué nos fundimos nosotros, ¿sí? Había un espíritu inmundo que había entrado en una persona, y dice, estaban los discípulos allí, y ellos no lo podían sacar, no lo podían echar a ese espíritu inmundo. Bueno, el Señor dice que les dijo que era por falta de oración, por falta de fe. Vino el Señor, dice, y lo sacó al espíritu del cuerpo de este muchacho. Ahora el Señor dice que es necesario también que oremos. Y entiendo y entendemos que muchas veces nos cuesta esto, ¿sí? A pesar de que a veces tenemos mucho tiempo en esta cuarentena, en esto que estamos pasando, muchas veces nos cuesta orar, ¿sí? Nos cuesta apartar un tiempo para orar. Y habíamos dicho, y habíamos leído que el Señor cada vez que tenía que tomar una decisión se apartaba y oraba. El Señor dejaba a sus discípulos e iba a orar. Dice que como lo hacía todos los días. Dice allí en el Salmo número 143, versículo 10, ¿sí? Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Bueno, el Señor dice, y el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es necesario entonces orar y pedirle al Señor que nos enseñe a hacer su voluntad. Que su buen espíritu, dice, nos guíe para ser rectos delante de su presencia. Enséñame, oh Señor, dice, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 10, también encontramos allí al Señor hablando a sus discípulos, diciéndole, dándole consejos, enseñándole también la palabra de Dios. Le dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, era la oración del Señor. El Señor dice que oraba así, que oremos así. Hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, buscar la voluntad, conocer la voluntad, para poner en práctica la voluntad del Señor, decíamos, es necesario orar. También en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo le dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, el apóstol Pablo dice que había que orar, y era necesario orar para conocer la voluntad del Señor. Y habíamos dicho, el Señor, al tener que elegir a sus discípulos, oró al Padre. Pero cuando tenía que ir a la cruz, en el capítulo 26 de Mateo, recuerdan, dice que pasó allí un tiempo orando y dijo que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Él decía, bueno, si es posible pasar
por esto. Si era posible pasar, que él no tuviera que pasar, pero no que sea su voluntad, sino la voluntad del Padre. Capítulo 26, decíamos, de Mateo, versículo 39 en adelante, cuando dice Jesús ora allí en Getsemaní. Yendo un poco más adelante, dice el versículo 39, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el Señor, que no sea su voluntad, sino la voluntad del Padre. Bueno, necesitamos, hermanos, orar. Necesitamos apartar un tiempo para orar a nuestro Señor, para poner en práctica la voluntad de Dios. No solamente la necesaria la oración, sino dice separación. Allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, recuerdan, dice que no nos debemos conformar a este mundo, que no debemos tomar la forma del mundo, que nosotros, dice, hemos sido elegidos, hemos sido separados, hemos sido apartados para Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero hay cosas que tenemos que dejar. Y en esto también podemos decir, bueno, hay un montón de cosas que nos cuestan. Hay un montón de cosas que nos atraen de este mundo. Hay un montón de cosas que es difícil dejar. ¿Sí? Que, bueno, aunque estemos en nuestra casa, como decíamos recién, nos cuesta. Y parece que en estos tiempos nos costará un poquito más, ¿sí? Que antes. Porque antes, bueno, sabíamos que teníamos que ir a la iglesia, teníamos que prepararnos para el domingo, para el sábado, o teníamos que prepararnos para ir el jueves a la reunión. Teníamos que alistarnos, que estar levantados un poco antes. Bueno, ahora quizás es más fácil, encendemos nuestros teléfonos, nos peinamos un poquito y ya aparecemos delante de las cámaras. ¿Sí? O quizás ni nos peinamos. A veces nos acomodamos un poquito el pelo y ya estamos preparados. Bueno, nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta, nos cuesta. Y dejamos pasar el tiempo y decimos, uy, se me hizo tarde, se me hizo la hora, voy a buscar señal. Y nos cuesta. Bueno, el Señor dice que no nos debemos conformar a este mundo. No nos debemos tomar la misma forma del mundo, sino separarnos, apartarnos, ¿sí? Tomar y seguir la forma de Dios, para conocerle a Él, para cumplir su voluntad, para que nuestra vida sea bendecida. Decíamos que también debemos estar atentos a la palabra del Señor. Hay un pasaje allí en el libro de Hechos, capítulo 9, del versículo 20 en adelante. El apóstol Pablo estaba dando un discurso, estaba enseñando la palabra de Dios. Y claro, se le había hecho un poco, me hace acordar de alguno de nosotros, ¿no? Se había hecho un poco extensa el discurso. Se había pasado quizás un poquito del tiempo que le habían dado. Dice que había un joven allí, Eutico, y se estaba sentado escuchando, pero dice que lo venció el sueño y cayó allí de donde estaba él sentado, y todos creyeron que había muerto. Entonces leemos Hechos capítulo 20, del versículo 9 en adelante. Dice, y un joven llamado Eutico, o podríamos leer del 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, dice, se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno,
Decíamos, el estar atento, ¿sí? Escuchar la palabra del Señor, el guardarla en nuestro corazón, el ponerla en práctica. Dice que este joven se durmió, claro, lo venció el sueño y se cayó de allí del tercer piso donde estaba. Bueno, hermanos, también esto nos llama a estar atentos, a tener cuidado, ¿sí? A no olvidarnos de la palabra del Señor, a ponerla en práctica en nuestra vida, para que no nos caigamos de allí de donde estamos muchas veces subidos, que muchas veces también nos pasa, en el creer que no pasa nada, ¿sí? El Señor nos dice, bueno, estén atentos, ¿sí? Tengan cuidado, tengan cuidado. Ahora, no solamente decíamos, requiere oración, separación, sino también requiere sinceridad de parte nuestra. ¿A quién servimos? ¿A quién queremos adorar? ¿A quién queremos glorificar con nuestra vida? Porque, bueno, como decíamos recién, muchas veces se nos hacía quizás una costumbre ir todos los días a la reunión, ¿sí? Sabíamos que el domingo teníamos que ir y estábamos allí. Pero muchas veces nos olvidamos de a quién íbamos a adorar, en quién o a quién íbamos a cumplir su voluntad. ¿Qué es la voluntad del Señor? ¿Sí? La voluntad de Dios. Ahora dice en Efesios, capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos de allí, les dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo, dice, como quienes quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo, dice el versículo 7, de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Bueno, hermanos, también nuestro servicio, nuestro cumplir la voluntad, sea para agradar al Señor, para agradar a aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, aquel que quitó todos nuestros pecados, nos dice la palabra del Señor, aquel que nos salvó y nos dio una vida nueva, una vida eterna. Y no solamente cuando alguien también nos está mirando, sino en todo tiempo, ¿sí? Porque no nos olvidemos que los ojos del Señor están siendo puestos sobre nuestras vidas. El dar un buen testimonio también de nuestras vidas. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Allí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Dice que nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Dice, no escrita en tablas, sino en el corazón. Y dice que es escrita con la sangre de Cristo, el cual nos salvó y nos redimió y nos dio una vida nueva. Bueno, no solamente decíamos que para cumplir la voluntad y conocer la voluntad del Señor es necesario orar, es necesario separarnos del mundo, es necesario ser sincero, sino que también requiere inteligencia, ¿sí? Requiere ser cuidadoso, requiere ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene, ¿sí? Dios dice en su palabra que todas las cosas nos son lícitas, pero no todas nos hacen bien, ¿sí? Tener cuidado de qué tomamos también, o de qué hacemos, en qué ocupamos nuestro tiempo. El salmista en el capítulo 32 del libro de los Salmos dice allí, te haré entender y te enseñaré mi voluntad. Requiere también humildad. Salmo 32, versículo 8 y versículo 9.
Dice el salmista allí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Bueno, es necesario entonces ser inteligente en las cosas del Señor, tener siempre presente que el Señor nos ha dado un espíritu de sabiduría, un espíritu de discernimiento donde podemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Sí? El Señor nos ha puesto, dice, por luz sobre esta tierra, para hacer la luz de este mundo, para mostrar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para poner en práctica su palabra. Sabemos que, como decía el apóstol Pablo, había pasado y estaba pasando por situaciones difíciles en su vida, pero ni aún en estas situaciones difíciles, dice que él siempre tuvo fe en el Señor. Él sabía a quién había creído, habíamos dicho. Él le decía, bueno, ten cuidado, está atento, ocupate en estas cosas. ¿Y sabes qué dice la palabra del Señor? Esto nos va a hacer bien a nuestras vidas. Y también bien en nuestra familia, ¿sí? En nuestra iglesia, donde nos encontremos. En nuestras decisiones también buscar al Señor. Y no solamente necesitamos inteligencia, sino también ser pacientes. Muchas veces queremos hacer las cosas rápido o queremos que todo sea rápido. No tenemos ese tiempo para esperar. Queremos que sea algo ya y eso tiene que ser. El Señor dice que también debemos ser pacientes. Él aprendió también, si bien él trajo en su vida la paciencia, el apóstol Pablo dice, aprendió también la paciencia. Tuvo que pasar por distintas circunstancias en su vida para aprender a ser paciente. Leemos allí en el Salmo, Salmo 40, en este mismo libro de los Salmos, dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi clamor, dice, y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la roca, y enderezó mis pasos. Bueno, ahora dice, hay un cántico nuevo, porque esperé a Jehová, esperé en el Señor. Bueno, también la paciencia, dice, es fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan allí, Gálatas capítulo 2, versículo 20? Paciencia, dominio propio. Bueno, necesitamos ser pacientes para poder conocer la voluntad del Señor. Orar, separarnos del mundo, ser sinceros, ser inteligentes, tener paciencia. Esto requiere también, hermanos, un tiempo de estar, como decíamos, recién a solas con el Señor. Buscarle a Él. ¿Sí? Él dice, está esperando para que nosotros nos acerquemos a Él. Y ya vamos terminando. ¿Sí? Ya vamos terminando en el último punto. El Señor dice, fue paciente. El Señor tuvo paciencia con nuestras vidas. ¿Sí? Que aprendamos de Él. Él nos esperó y buscó toda la forma para que nosotros nos acerquemos a Él. Claro, decíamos, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles en nuestra vida. Quizás nuestros hogares, quizás problemas, quizás compañeros, quizás amigos, quizás personas que nos rodean.
bueno, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que aprender del Señor, que tenemos que tomarnos el tiempo para aprender del Señor, para cumplir su voluntad, pero sobre todo saber, hermanos, que el Señor fue paciente con nosotros y nos dio el tiempo y nos da el tiempo también para seguirle y para servirle. Dice allí en Juan capítulo 7, versículo 6, el versículo 6 del Evangelio según San Juan. Decíamos, ya vamos terminando. Juan capítulo 7, versículo 6 al versículo 8. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Dice el Señor, porque no puede, porque, versículo 6, entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado. El Señor dice, fue cumpliendo paso a paso con la voluntad del Padre. Cada tiempo lo cumplió, ¿sí? Con días, con horas, era el tiempo exacto. No se apuró, no se apresuró, no se adelantó, no hizo nada por él mismo, sino que dice la palabra de Dios que él fue cumpliendo tiempo al tiempo. Capítulo 17 de Juan, versículo 1. Dice este pasaje, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Decíamos, el Señor cumplió los tiempos, ¿sí? También para nosotros, hermanos. Paciencia, el esperar, el tener ese tiempo para tomar decisiones, para cumplir la voluntad del Señor, para seguir sus pasos. También tenemos ejemplos, ¿sí? Cuando habla la palabra del Señor de los labradores, de aquellos que trabajan la tierra, aquellos que tienen que primero trabajar el lugar donde van a sembrar, después poner aquella semilla, esperar que esa planta crezca. Tienen que regar, tienen que cuidarla. Y después recién pueden quitar o cosechar aquello que han sembrado. No pueden adelantar los tiempos. No hay posibilidad. Bueno, para nosotros también, hermanos, poder esperar en el Señor, poder tomar ese tiempo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. También dice que los que trabajan, dice, tienen que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esto lo encontramos allí en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Los labradores tienen que esperar las lluvias tempranas y las lluvias tardías. No pueden adelantar los tiempos. Bueno, para nosotros también, hermanos. La voluntad del Señor requiere, decíamos, también de paciencia, de tiempo, de la espera en el Señor. Y terminando nuestra meditación en este día, no nos olvidemos y no dejemos de cumplir con la voluntad del Señor, sea en lo que el Señor nos ha puesto en la obra, sea en la tarea que el Señor nos ha dejado para poder cumplir. No nos olvidemos, como dice la palabra del Señor allí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La voluntad del Señor es que cumplamos con lo que Él ha puesto en nuestras vidas. No olvidando esto, que nuestro crecimiento, como habíamos dicho,
es en el Señor. Que todo lo que hagamos en el Señor no va a ser en vano, porque dice que Él ha puesto en nosotros todo esto para la bendición de nuestras vidas, como decíamos, y para la bendición de la iglesia, para la bendición del pueblo de Dios. El Señor esperó, el Señor vino a este mundo, cumplió la voluntad del Padre, cumplió paso a paso con lo que el Padre le había enviado a realizar, tuvo que sufrir, como decíamos y como habíamos leído, tuvo que ir a la cruz. Al tercer día, después de haber sido sepultado, se levantó del medio de los muertos, como leemos en su palabra y como también lo creemos y lo sabemos, dice que ascendió a los cielos. Y está esperando que se cumpla el tiempo para volver a buscarnos a cada uno de nosotros. Esta también, hermanos, es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Que oremos, que tengamos paciencia, que seamos inteligentes, que nos ocupemos en esto, en la oración, en la lectura, en la meditación de su palabra, y sobre todo, como habíamos leído, saber que no estamos solos, que el Señor está de nuestro lado, que el Espíritu Santo que hemos recibido cuando creímos en Él, nos guía, nos dirige, nos conduce, nos muestra el camino, y nos ha de guiar y bendecir para que todo lo que hagamos sea en bendición, no solamente de nuestra vida, como decíamos, sino también de la iglesia y del pueblo del Señor. Que el Señor bendiga su palabra, bendiga nuestros corazones. Que en este tiempo de pandemia, en este tiempo que por ahí tenemos un poco más de tiempo, podamos ocuparnos en esto. Conocer la voluntad del Señor, ponerla en práctica, que podamos, hermanos, seguir siendo bendecidos con todo esto. Que el Señor nos bendiga y también bendiga su palabra. Gracias por estar ahí y también perdone si nos pasamos de tiempo. Sí, bueno, que el Señor les bendiga.